Un salto en el tiempo en la Cuba de los años 50. Muchos de los dosers que hoy por hoy se encuentran en esta familia tan grande que tenemos descubrieron mi contenido y mi canal a través de una serie de videos que yo estuve compartiendo un tiempo atrás que tenían como nombre 50 Inside, donde les comentaba cómo era Cuba antes de 1959. Hoy les traigo una especie de revival de esta serie, haciendo otro pequeño viaje en el tiempo, pero en esta ocasión desde el oriente de Cuba, específicamente en la provincia de Holguín. Para darle inicio a este video, como pueden darse cuenta, vamos a iniciarlo justamente en uno de los lugares tan llenos de historia que contiene esta provincia y que no deberíamos dejar de mencionar si vamos a hacer este video, que es la famosa Loma de la Cruz. Ahora mismo voy a hablarles un poco sobre la historia. En los alrededores de la ciudad de Holguín también descubrirás interesantes monumentos que no puedes dejar de visitar, entre ellos, como pueden ver, la Loma de la Cruz, considerado uno de los símbolos más relevantes de la localidad y esconde una larga historia. Se trata de un accidente geográfico ubicado al norte de Holguín a 261 metros sobre el nivel del mar. El nombre deriva de la cruz de madera que preside el lugar y que, cuenta la leyenda, fue subida y colocada por primera vez en 1790 por un fraile franciscano con la esperanza de que acabaran los periodos de sequía. A principios del siglo XX se decidió restaurar las laderas del ascenso y justamente el 3 de mayo de 1950 se concluyeron las obras colocando la segunda cruz en lo alto como símbolo inaugural. Aquí justamente ya en el inicio de las escaleras que van rumbo a la Loma de la Cruz, les comparto y les muestro lo que se puede decir que viene siendo como la casa más antigua de toda esta zona de Holguín. Con el pasar del tiempo se ha deteriorado mucho más, pero como que mantiene la esencia de lo que fue en algún momento. Para la realización de este video contamos con un excelente creador de contenido que nos está ayudando para hacer todo este recorrido. Aquí tienen a Dani Vélez, conózcanlo, un youtuber cubano que reacciona a videos de México. Todas las personas de ese maravilloso país que estén en este canal, los invito a que vean esos videos y que visiten su canal, que sé que les va a gustar el contenido. Y tienen el link ahí abajo en la descripción. Resultado de un relativo auge económico en la región y de las intensas luchas cívicas que estremecieron la ciudad en los años precedentes, al iniciarse la década de 1950 se vio un ambiente constructivo no igualado hasta entonces. Varias publicaciones de la época destacaron que era esta la ciudad donde más viviendas se edificaban al extremo de que las fábricas y tejares no podían cumplir con los pedidos de los mosaicos, ladrillos, tejas y otros artículos imprescindibles que en manos de diestros albañiles hicieron posible en primer lugar el surgimiento de nuevos barrios y zonas residenciales que estaban haciendo de Holguín una urbe moderna y de gran extensión. Asimismo estaban las obras sociales que llevaba a cabo el alcalde Guarro Ochoa y las que inauguraban o iniciaban los presidentes Pío Socarrás y Fulgencio Batista. Entre ellas la sede definitiva del Instituto de Segunda Enseñanza, la carretera Holguín-Jibara, el parque infantil y sobre todo la construcción del acueducto y el alcantarillado, obras de gran envergadura que la población había anhelado y exigido a las autoridades durante un tiempo muy prolongado. Ahora pasando justamente por la calle Narciso López, nos encontramos con uno de esos tantos hoteles que funcionaban en esa época y al día de hoy es uno de los muchos que se encuentran clausurados, que es el Hotel Praga. El Hotel Praga, situado en la calle Narciso López, entre Aguilera y Frexes, está abandonado hace más de 6 años. A la derecha de la entrada del hotel hay una gran puerta metálica que da paso a lo que en un día fue el almacén del establecimiento, 627 de la empresa mayorista de productos alimenticios. Y muy cerca de este hotel y de esta calle, nos encontramos con lo que se puede llamar una de las calles más antiguas de la ciudad de Holguín, que es esta que están viendo ahora mismo, que es la calle Frexes. Primero que nada mencionarles que esta calle comenzó su construcción, según estuve investigando, en el año 1940. Justamente en ella se encontraba la casa del acaudalado holguinero Don Luis Espeleta. Miren, aquí hay mucha historia que obviamente no estaríamos hablando como tal de la década del 50, pero me parece importante e interesante compartirles, como este restaurante que tiene como nombre 1720. No sé si es que será una edificación que se construyó en esa época. Nada más la edificación desde lejos se parece, ¿saben? Se ve muy colonial, muy antiguo. También mostrarles lo que se conoce como la casa natal
de Calixto García. Aquí ven, nació el 4 de agosto, nació el mismo día que yo. Situada en el centro de la ciudad, la Casa Museo de Calixto García Íñiguez es uno de los monumentos más significativos por los vecinos de Holguín. Según distintas investigaciones, la casa era propiedad originaria de un comerciante asturiano, Francisco Antonio de la Carrera. Encontramos un lugar con mucha historia, que es el Monumento Nacional La Periquera, pero lamentablemente hoy no está abierto, entonces no vamos a poder entrar. No podíamos dejar de mencionar un poco sobre la historia del Parque Calixto García en los años 50. Aunque a inicios de la década el parque se iba transformando paulatinamente, este no dejaba de ser un espacio para el descanso, para las actividades culturales y de otra índole. Durante la Feria de los Siglos de abril de 1951, en el parque se realizaron varias de las actividades principales, entre ellas retretas con agrupaciones de gran calidad como la banda del Estado Mayor de la Marina de Guerra, bajo la dirección del maestro Armando Romeu Marrero. No menos relevante fue la primera feria del libro realizada en la ciudad, organizada por el Centro Cultural de Holguín. En esta ocasión se presentó la primera bibliografía holguinera y asimismo publicaciones de escritores como José Oberto Caicés, Estelita Pérez Fuentes y José Isidoro Zúñiga. Otra de las actividades más significativas de esta etapa fue la develación de la parte sur, mirando hacia la intersección de las calles Martí y Libertad, de una tarja en reconocimiento a la masonería cubana, que fue una iniciativa del ayuntamiento local para dar cumplimiento. En esa década también se enriquece el paisaje arquitectónico alrededor del parque con nuevas construcciones o transformaciones de las existentes, como ocurrió con los edificios de la ferretería La Sucursal, las tiendas Sears, hoy en la actualidad Hanoi, y la creación cuyo piso alto ocupó desde 1956 la emisora Radio Holguín. Ahora estamos pasando justamente por un lugar que, aunque tiene mucho menos de una década de creada, guarda mucha historia, que es la bodeguita del medio de Holguín, y quisimos hacer acá una pequeña parada para mostrárselas. Aprovechando estos minutos de video para aclararles, como siempre hago en este tipo de contenidos, que es un poco difícil y tedioso conseguir bastante información sobre la década del 50 de un lugar o una zona específica de toda Cuba. Así que si valoras el esfuerzo para la realización de este video, te invito a que lo apoyes con un like, lo compartas, y si no formas parte de la familia, suscríbete desde ahora en ese botoncito rojo que dice suscribirse, para que así estés al tanto de los próximos contenidos. Aquí tenemos la Plaza O'Donnell, que según yo viene siendo una de las plazas más antiguas aquí, porque como pueden ver ahí, y si no lo ven se los comento, data del año 1848. Ahora en la actualidad viene siendo como un centro cultural donde vienen cuentapropistas a vender sus productos y tal. Donde ven, la gente viene a vender sus artículos. Hicimos una parada en el Hotel Encanto Saratoga. Que data de 1941. Y bueno, de río no vamos a hablar mucho. Ya ustedes saben el tema de los ríos en Cuba. Gente, estamos aquí sentados en un banquito cogiendo un 10, porque aquí para todo hay que caminar. Y en La Habana ustedes saben todo lo que tengo que caminar para ir a los lugares. Bueno, aquí es más extendida la cosa.
Estamos agotados, pero feliz y satisfechos con que hayamos hecho un poco de historia antes de la década de 1950 en otro lugar que no sea La Habana, y por eso creo que eso fue uno de los motivos por los cuales dejé esa serie ahí en stand-by. Entonces esto es como una especie de revival que quise hacer con este video, hablando un poco sobre cómo era Cuba en los años 50 en Holguín, o específicamente en el oriente del país. Primero que nada, agradecerles acá al compañero que fue nuestro guía en el día de hoy, y con él hicimos todo este recorrido. Así que lo que les pido encarecidamente es que él es creador de contenido también, que lo apoyen, que voy a dejar el link ahí abajo en la descripción, y que visiten su canal, y si les parece bien su contenido, que disfruten de todos sus videos. Después de todo este arduo recorrido, darles las gracias por ver el video hasta el final, que comenten ahí abajo todas sus impresiones, y por qué no, qué otra provincia o qué otra zona de Cuba le gustaríamos que utilizáramos en un futuro para seguir extendiendo esta saga de 50 Inside, que eran unos videos que me fascinaban hacer para ustedes. Pero bueno, como ustedes saben, aquí en esta vida todo tiene su inicio y todo tiene su fin. Recuerden que los quiero muchísimo, nos vemos en unos días con mucho más contenido para ustedes. Soy Yonix y hasta entonces, pura vida.